Ok, buenas tardes. Soy el doctor Cabrera, médico del Hospital Hipólito Unanue. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre lo que son enfermedades degenerativas osteoarticulares. En referencia a las enfermedades osteoarticulares, a las degeneraciones, según la definición, es una enfermedad crónica, degenerativa, muy frecuente a partir de la quinta década de la vida. Es una de las lesiones que probablemente cualquiera que coja cualquier especialidad, probablemente en el camino la va a encontrar y probablemente le den algún tipo de opinión en referente a la enfermedad. Se considera una enfermedad pública debido a la incidencia y a la prevalencia de esta lesión. En alguna literatura también se le considera como osteoartrosis o osteoartritis. Los términos aparentemente son diferentes etimológicamente, pero en la literatura lo consideran igual. Según la etiopatogenia, es una enfermedad que tiene múltiples factores. Hasta ahora no se ha demostrado que haya una causa principal que condicione este tipo de alteración. Muchos tienen que ver en relación a lo que es la edad, otros lo relacionan también a lo que es al sobrepeso, lesiones antiguas, ligamentarias, que condicionan un poco de inestabilidad en la articulación, pues en este caso rodilla, lesiones articulares, como fracturas. El género también tiene mucho que ver, si es hombre o mujer, y hay mucho con lo que nosotros llamamos predisposición genética. Por lo tanto, hay muchas causas que nos pueden condicionar esta alteración. Se menciona que en la zona de presión del cartílago, en la cual se va a alterar o va a haber lo que es la degeneración o el desgaste, este es el famoso hueso subcondral que se encuentra por debajo del cartílago. Este es el que va a ir cediendo lentamente y se va a ir esclerosando. La esclerosis radiográficamente se va a ver como algo blanco, pero lo que la esclerosis nos condicionaría es que existen múltiples microfracturas que se va fracturando, se va regenerando y así sucesivamente, condicionando que la esclerosis se vaya incrementando. Pero también este hueso subcondral puede ir cediendo y formando lo que se llaman las geodas o pseudoquistes. Y estos pseudoquistes también, por la presión del líquido arsinovial, va a haber una reabsorción trabecular y condicionando deformación a nivel óseo, ¿no? Esto va a condicionar también que el tamaño también del cartílago vaya cediendo, vaya disminuyendo, y el espacio articular vaya también disminuyendo, lo que nosotros llamamos pinzamientos articulares. Todo esto va a condicionar que también se vaya deformando y se forme el famoso osteofito. El osteofito es un signo o sello característico de esta enfermedad. Yo puedo tener esclerosis en una articulación, pero no significa que tenga artrosis. Puedo tener geodas, puedo tener muchas causas, pero si no tengo el osteofito, yo no le puedo dar el diagnóstico de artrosis o osteoartrosis. Entonces, si ustedes ven en las imágenes el sobrepeso, las lesiones antiguas, el tipo de actividad de carga, por ejemplo, condicionan que las articulaciones, por una cuestión mecánica, haya mayor fricción y por lo tanto mayor desgaste o mayor alteración. Como dice la fisiopatología, si nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, esta línea media condiciona de que en el lado derecho tenga todas las estructuras normales, lo que es hueso, hueso subcondral, cartílago, líquido sinovial, la cápsula, el tejido sinovial, todo cuando hay una artrosis, todo se tiende a alterar. Radiográficamente es el examen que mayormente nosotros solicitamos, pero ahí solamente vemos nada más lo que es el hueso. Por lo tanto, no vemos en una radiografía lo que es la cápsula, el tejido sinovial, el líquido. Por lo tanto, uno piensa radiográficamente que es lo único que se lesiona, pero eso no es correcto. En esta enfermedad, como se ve en esta imagen, la cápsula se tiende a engrosar,
el líquido, el tejido sinovial, que es el que produce el líquido sinovial, al hipertrofiarse produce mayor líquido, por lo tanto también hay esos famosos derrames articulares, o sea, las rodillas se hinchan, producto de aumento del líquido articular a expensas de este tejido sinovial hipertrofiado. Va a haber disminución del cartílago, alteración en el hueso subcondral y los osteofitos que nosotros podemos encontrar radiográficamente. Casi siempre es pregunta de examen, entonces ténganlo presente. Nosotros, ¿cómo podemos clasificar estas patologías? Normalmente nosotros las catalogamos como artrosis primarias, idiopáticas o esenciales, que de la cual no hay una causa definida para poderle echarle la culpa, como se dice, ¿no? Es la más frecuente, es la más común, pero no hay una causa fija. Si nosotros nos podemos saber la otra clasificación, que es la secundaria, esta puede ser debido a una fractura articular, que después secundariamente me va a condicionar una artrosis. Puedo tener una enfermedad metabólica, puedo tener una deformación en la configuración de la articulación de forma natural, o sea, como una malformación, y a esta en un tiempo X me va a degenerar la articulación porque no estuvo, como se dice, bien configurada esta zona. Entonces, una artrosis primaria no hay causa, artrosis secundaria haya habido debido a una fractura, a un problema de malformación de nacimiento, a un problema vascular, a un problema metabólico, a una causa X, pero siempre tiene un responsable, como se dice. Vamos a hablar ahora primero de lo que es de las articulaciones más grandes que nosotros podemos tener, que, como se dice, pues afectan esta enfermedad, ¿no? Es una de las causas, como se dice, pues, o articulaciones más comprometidas son las que soportan carga de peso. Entonces vamos nosotros a hablar solamente de las de cadera y las de rodilla, ¿no? Entonces, la artrosis de cadera o coxartrosis, que el término vendría a ser el mismo, son degeneraciones de la articulación coxofemoral. Tenga presente que esta articulación es una articulación que soporta mucha carga de peso. Entonces, aquí va a depender mucho también de la actividad de la persona, del peso, de los antecedentes que puede haber tenido para que esta articulación, que es una articulación bastante grande, pueda empezar a alterarse. Entonces, tengan presente que la cadera es la segunda articulación más frecuente a afectarse. La primera es la rodilla. Pero, como dice la literatura antigua, la artrosis de cadera se considera grave si los síntomas empiezan a condicionar limitación o el paciente, en vez de volverse, de ser independiente, se vuelve dependiente. Por eso este tipo de enfermedades sí se considera como un problema de salud pública porque limita a mucha gente su actividad normal. Se vuelven dependientes a otra persona que le ayude, que le pueda hacer sus actividades, porque las personas algunas veces no se pueden valer por sí mismas. La artrosis, por ejemplo, como cuadro clínico, lo que siempre se presenta es el famoso dolor. Pero tenga presente que el dolor en la cadera no siempre es lo clásico. La literatura, lo que normalmente nosotros vemos es un dolor post-sinergia, es un paciente que está sentado, sin dolor, sin molestia, sin fastidio, cuando se reincorpora y va a empezar a caminar, ahí empieza el dolor, por si llama un post-sinergia. El incremento de los movimientos puede condicionar que el dolor disminuya parcialmente, porque la articulación, como se dice, se calienta y más o menos se puede manejar, pero si hay mucha actividad o el paciente está mucho tiempo parado, también le empieza a molestar. Pero la literatura antigua nos menciona de que la cadera algunas veces, como dice, pues cuando la cadera duele, la rodilla llora. ¿Qué significa esto? Algunas veces, cuando nosotros tenemos artrosis en la cadera, el dolor se irradia hacia la rodilla y el paciente presenta dolor en rodilla. Y el paciente se queja de la rodilla. Y algunas veces, y equivocadamente, uno le toma la radiografía de la rodilla y no ve absolutamente nada y sabe que, señor, usted no tiene nada.
pero el paciente sigue presentando su dolor. Entonces, en otra literatura también dice, pues la rodilla canta por la cadera, porque la rodilla algunas veces empieza a iniciar el cuadro clínico doloroso, pero no significa que ahí sea el problema. Entonces, en este tipo de pacientes, la limitación en los movimientos, cuando se le haga el examen, no solamente guíense de, porque como le duele la rodilla, le trabajan la rodilla. Trabajen siempre cuando se examina primero el miembro sano. Bueno, estamos hablando de una persona mayor, el que le duele menos, pues, ¿no? Pero tienen que examinar los dos para hacer una comparación de qué tan limitada está la articulación. Si estamos hablando, en este caso, de miembros inferiores, y si vemos que en esta imagen el lado izquierdo es el más afectado, podemos empezar en el lado derecho, cadera, rodillas, y de ahí pasamos al otro lado para hacer una comparación de lo primero de lo, entre comillas, lo sano a lo que está un poco más complicado. La disminución de los movimientos, hay que ver a estos pacientes también cada vez que ingresan a la consulta, cómo vienen, si vienen con un bastón, vienen con un andador, vienen claudicando, caminan normal, se quejan mucho al movilizarse. Esas cositas se tiene también uno dar cuenta para evitar algún tipo de simulación. Pero tengan presente que también las radiografías algunas veces no se relacionan mucho con el cuadro clínico. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener un paciente muy doloroso, pero una radiografía normal, rodillas y caderas y no veo absolutamente nada. O viceversa, una rodilla o una articulación un poco maltratada, bien deformada, pero clínicamente no hay mucho dolor. Entonces siempre tiene que hacerse lo que nosotros le llamamos unidad clínica, tratar de relacionar mucho el examen físico, la anamnesis y los exámenes auxiliares para tener una unidad común. Doctor, Dígame. o sea que, por ejemplo, si es un paciente y le tomo una radiografía y no tiene ninguna radiografía, pero tiene clínica, ¿qué significa eso? ¿Que está bien? ¿Qué significa? No, en ese caso, por ejemplo, hay que determinar realmente si vemos algún tipo de deformación. Podría estar hablando de un problema inflamatorio de la articulación, tendinitis o algo por el estilo, o hasta las famosas bursitis, pero hay que determinar si es que yo radiográficamente no encuentro nada, podría pasar algún examen un poco más sofisticado siempre y cuando el dolor sea de larga data, porque estas enfermedades son de larga data, no es de que le duele hace un día, 2 días, le duele meses o hasta años, limitan mucho su actividad. Entonces aquí tengo que ya verificar si estamos hablando de un problema, porque puede ser que se haya golpeado hace 2 días y solamente es un golpe que sí le condiciona inflamación de partes blandas, pero con un par de medicamentos mejora y adiós el problema. Pero si este ya viene con antecedentes de dolores crónicos, entonces ahí sí hay que determinar realmente a qué nos estamos enfrentando. No Le es tomo, frecuente, no es frecuente, eso sí, de que la radiografía y la clínica no vayan de la mano. Puede haber discrepancias, pero lo más frecuente es que vayan juntas. Dime. o sea, le tomaría otros exámenes. Claro, tendrías que primero determinar realmente de dónde viene el problema. Si radiográficamente tú no ves absolutamente nada, pero podemos tener algunos exámenes metabólicos, por ejemplo, que ya vamos a ir hablando, que salen patológicos pensando en una AR o pensando en un problema de una enfermedad de Payet, entonces yo podría relacionarlos con algo, ¿no? Entonces, no siempre voy a encontrarlo muy claramente, pero casi siempre los pacientes que vienen por estos problemas no vienen recién, o sea, no es que vienen con un dolor inicial de un mes, 2 meses, estos vienen de años, porque se aguantan el dolor y radiográficamente sí se puede encontrar lesiones que sean características de esta enfermedad. Es lo más frecuente, pero algunas veces cuando uno pueda ver una radiografía y la ve limpia, como si sin ningún tipo de lesión, hay gente que también asume dolor. Podríamos estar hablando de un problema de artrosis incipiente, muy precoz, pero todavía no estamos viendo imágenes que nos puedan traducir y confirmar el diagnóstico. En este caso, podemos manejarlo con analgésicos y hacerle un seguimiento para ir viendo su evolución. Si la Doctor, evolución, dime. si veo la radiografía limpia, pero tiene clínica, ¿qué se hace? Como te digo, manejarlo con analgésicos y hacerle un seguimiento. Y si el dolor persistiera, entonces yo ya pasaría de una simple radiografía, podría tomarle una tomografía
o caso contrario hasta una resonancia para ver estructuralmente si el problema está a nivel de la articulación o está dentro del hueso, porque podemos tener una necrosis avascular en una persona joven que le produce dolor y radiográficamente parece que todo está bien, pero en los exámenes auxiliares podemos, en este caso una resonancia, que es una cosa mucho más sofisticada que una radiografía, podemos encontrar la causa. Entonces, si tienen algunas dudas en relación al diagnóstico, ahí sí hay que hacer algunos exámenes un poquito más sofisticados para confirmarla. Pero como le digo, lo clásico, la radiografía casi un 90-95% nos da el diagnóstico, pero a ese 5% hay que empezar a buscar una causa que sea coherente al cuadro clínico del paciente, porque también puede ser que haya simulación, que le duele y no hay nada. Entonces tú no haces sus exámenes y no encuentras nada, entonces son casos raros. Pero como le digo, lo más frecuente y lo que ustedes deberían llevarse a casa, lo más frecuente es que la clínica se relaciona con los exámenes auxiliares, en este caso la radiografía. Pero hay un porcentaje muy mínimo que puede diferir. Ahí sí ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros en este tipo de alteraciones, nosotros, entre los exámenes auxiliares que nosotros podemos pedir, en el examen de laboratorio podemos pedir algunos exámenes que nos pueden orientar a poder presentar a una artrosis secundaria. Como les digo, puede ser una artritis reumatoidea, que vemos unas imágenes un poquito que no son tan claras, pero si vemos con los exámenes auxiliares con AR positivo, ya estamos suponiendo de que esto va a condicionar a una degeneración si el paciente ni siquiera está recibiendo un tratamiento adecuado. Podemos tener algunos exámenes, por ejemplo, ácido úrico, podemos tener algunos tipos de alteraciones que nos pueden condicionar algún tipo de deformación en alguna articulación X, entonces eso nos puede ir sospechando a que eso podría mejorarse para que el cuadro clínico pueda mejorar. Pero si el laboratorio no nos ayuda mucho, por ejemplo, y estamos hablando de un dolor muy localizado, entonces pedimos una simple radiografía. Como le digo, la radiografía es el examen por excelencia para esta alteración. El examen, la radiografía, por ejemplo, es barata, lo encuentras en cualquier esquina, es muy fácil de poderla solicitar y su inmediatez, o sea, te la entregan al momento, probablemente te pueda dar una buena probabilidad diagnóstica. Pero ¿qué cosa yo tengo que encontrar en una radiografía? En la radiografía lo que yo busco es que el espacio articular pueda ser disminuido, lo que nosotros llamamos pinzamiento. El osteofito, por ejemplo, que es el sello característico, que es la deformación de la articulación, en alguna parte, podría ser en este caso en la cabeza o en el acetábulo, es lo característico de esta enfermedad. La esclerosis subcondral, esto blanco que se ve en las articulaciones, es la esclerosis. El quistes o geodas también se pueden encontrar en radiografías digitales, más no en las radiografías, las antiguas o las convencionales, que son un poquito borrosas. O los ratones articulares, que son los osteofitos que se han roto y están flotando dentro de una articulación y si son dolorosos, como ratones articulares o cuerpos libres. Eso es lo que normalmente uno puede encontrar en una radiografía para sospechar de esta patología. Entonces, ¿qué cosa poder ofrecer? O sea, si nosotros tenemos o pensamos en una artrosis, pero tenemos también que tener algunos diagnósticos diferenciales porque no todo es artrosis. Entonces podemos tener, por ejemplo, artritis reumatoidea, que le puede estar doliendo el tejido inflamatorio periarticular, pero radiográficamente todavía no vemos deformación. Entonces, podríamos estar hablando de una enfermedad reumática que lo maneja el reumatólogo. A lo mejor un paciente no tiene un buen medicamento o no se hace controlar y esto se puede degenerar. Podemos tener una necrosis avascular de la cabeza en gente joven, lo que es la enfermedad de Lecca-Leper-Tess, lo que también nos puede condicionar que se vaya deformando la cabeza y secundariamente nos esté dando una artrosis. La gota también, la enfermedad de Payet, también con exámenes de laboratorio también nos puede orientar para encontrar el diagnóstico principal y tratar de irlo controlando para que la articulación no se degenere. Los procesos infecciosos también nos podrían condicionar
un diagnóstico diferencial, pero clínicamente, pues en una infección debe haber calor, rubor, color y dolor, que son los signos de Celso, signos inflamatorios de flogosis en una articulación, lo que no se ve en un problema artrósico, pero también es como un diagnóstico diferencial. Tumores también nos pueden ocasionar dolor y aumento de volumen, líquido articular, derrames articulares, y también la patología lumbar. Las lumbalgias, las lumbotalgias por dolores irradiados también nos pueden hacer sospechar un dolor en la zona de cadera, en la zona inguinal, pero el dolor viene de arriba. Entonces, siempre cuando examinen y no encuentren algo, suban su radiografía un poquito más a la columna lumbar, porque también podría ser una hernia, ¿no? Entonces, ya con una resonancia también poder dar el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, hay muchas causas que nos pueden condicionar un dolor en esa zona, pero aquí hay que ser un poquito preciso para poder definir a qué nos estamos enfrentando, porque si nos estamos enfrentando exclusivamente a una causa de artrosis, ya vamos a ver los tratamientos, pero si estamos hablando de un problema diferente, hay que tratar ese problema diferente para que el dolor irradiado o el dolor que nos puede estar condicionando el problema inicial, esto pueda mejorar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con artrosis o probable artrosis, un paciente que tiene una displasia de cadera, que yo sé que si es que como no se le controla o no se le atiende a una displasia de cadera, como no hay una congruencia adecuada de la articulación, esta puede degenerarse. Pero si este paciente, por ejemplo, va a ser gordito, va a trabajar como un estibador cargando peso, esa cadera se va a destrozar. Por lo tanto, para prevenir, yo aquí, por ejemplo, podía manejar lo que el paciente no sea gordo y que haga un trabajo de oficina, para que esa articulación no se degenere tanto y no se maltrate tanto. Aquí nosotros podemos prevenir cuando vemos una articulación, como se dice, virgen, pequeñita, chiquita. Podemos evitar que se desgaste o se maltrate siempre si nosotros hacemos un control adecuado. Pero ¿qué pasa si se nos pasó? Ya es una persona mayor, 40, 50 años, cuando ya empieza a producirle dolor. Entonces, nosotros tenemos que trabajar primeramente con un tratamiento dietético, tratar de bajarle de peso. Mayor peso, mayor fricción y mayor desgaste. Hay que hacerle terapia física. O sea, con un poco de terapia también el cuadro inflamatorio puede mejorar y el dolor puede ser más o menos manejado. Algunas veces decirle que cambie su estilo de actividad de trabajo es un poco difícil, porque hay mucha gente que solamente se dedica, por darles un ejemplo, en los mercados a cargar cosas pesadas y no tienen otro oficio. Entonces no le puedo decir, ¿sabe qué? Cambie de trabajo. Entonces en este caso podemos hacerlo trabajar de que con un carro, un coche o algo que jale o empuje, pero no lo cargue directamente, podría hacer una actividad. Entonces hay que ir viendo cómo lo podemos dirigir para que el peso directamente no lo cargue el paciente. Medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y algunos tipos de ayuda de ortéticos, como son bastones, muletas o algo por el estilo, para que la descarga de peso en esa articulación por lo menos se pueda proteger. Pero ¿qué pasa si ya le di sus medicamentos, le hice bajar de peso, lo mandé a terapia, tiene ya como 50 terapias, está usando su bastón, un día sí, un día no, pero le sigue doliendo? Entonces ahí ya recién, si es que ya vemos de que el tratamiento médico no pasa nada, tenemos que ir recién a un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué nosotros podemos ofrecerle como tratamiento quirúrgico a estos pacientes? Si nosotros tenemos pacientes jóvenes con alteraciones que tienen incongruencia a nivel de la articulación, podemos hacer osteotomías y cambiar un poco el eje para que la cabeza esté totalmente apoyada en el acetábulo. Que también podemos hacer artrodesarlo, tratar de fusionar la articulación, o sea, el paciente pierde el movimiento, pero ya no le duele. Y ahí específicamente hay cuadros en los cuales se puede ofrecer eso. Pero también podemos nosotros utilizar las famosas prótesis o reemplazos articulares, cambiar toda la articulación maltratada por una de metal, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. O sea, todo no es que lo mejor, lo máximo es la prótesis, porque también tiene un tiempo de vida media. Y también usar lo que es la operación de Girleston,
La operación de Yellowstone es tratar de dejar la articulación libre, flotante o balante. O sea, normalmente nosotros en ese tipo de casos, que también hay específicamente casos, nosotros sacamos nomás la cabeza porque es muy dolorosa y la dejamos libre. Cuando nosotros usamos este tipo de cirugías, cuando el paciente es totalmente dependiente, no camina, está postrado, tiene problemas, por ejemplo, neurológicos irreversibles, porque tengan presente que los reemplazos articulares eh, en la cadera se van a estabilizar específicamente con la masa muscular. Pero si el paciente no tiene masa muscular por un problema neurológico irreversible que no va a mejorar, esa prótesis se va a luxar, porque el músculo es el que la eh, fija, se podría decir, para que esa articulación se pueda mover. Sin músculo no pasa nada. Entonces, este tipo de cirugía de Yellowstone son en pacientes, como se dice, pues tipo vegetal, postrados, que en una cama, que están echados, le levantan la sábana para cambiarlos, para movilizarlos, y les produce mucho dolor. No caminan, no hacen actividad, no hacen nada, pero el efecto de cambiarlos y movilizarlos sí le produce mucha incomodidad. Entonces, en esos casos, sí se le podría ofrecer ese tipo de cirugías, porque el paciente, como no camina, no se desplaza, no hace mucha actividad, pero hay que darle calidad de vida. Y la calidad de vida sería un paciente que esté tranquilo sin dolor. Entonces, podría ser en ese caso optar. Alguna vez en esta operación de Yellowstone, cuando nosotros ponemos prótesis y se infectan y se le saca la prótesis, se le pone un espaciador, que ahí vamos a ir hablando, y se sigue infectando, hay que dejar la cadera en el aire, porque ya no se le puede poner ningún tipo de implante, entonces queda como un Yellowstone también. Entonces, eso también es un dolor de cabeza. Entonces, hay Doctor, varias. Dime. ¿cuál es la causa principal de la coxartrosis, de la articulación de la cadera? Como les digo, no hay una causa principal, hay muchas causas, no hay una causa que diga el peso es lo más característico, no hay. Porque hay gorditos que tienen artrosis, hay delgados que tienen artrosis. El efecto de que la persona trabaje en cosas pesadas puede condicionar, pero no hay una causa específica. Por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que te pueden condicionar. No hay nada específico. Que te puede incrementar, si yo sumo el peso, la actividad física, por ejemplo, los gorditos, por ejemplo, que son bien gorditos, que juegan su fulbito los fines de semana y que trabajan cargando mucho peso, tiene varios factores que pueden condicionar que esa articulación se pueda maltratar. Pero también hay gente joven, delgada, que también tiene esta enfermedad. Por eso le digo, hay muchos factores que pueden condicionar, no hay uno específico, pero si se van sumando estos factores, la probabilidad es mayor. Doctor, ¿y en qué consiste la operación del Yellowstone? Como le digo, es una cirugía, ahorita creo que la vamos a ir viendo, ahorita la vamos a ir viendo, y si no, al final le explico. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pacientes, las osteotomías, por ejemplo, en pelvis, si yo tengo en este caso, una displasia de cadera con el ángulo acetabular muy elevado, y esta cabecita, para que se estimule el macizo femoral, tiene que haber impactación con el acetábulo. Entonces, ¿qué se hace? En personas jóvenes, a nivel del hueso ilíaco, se hace un corte, como se ve acá, y se baja un poco lo que es la parte del acetábulo para que haya mayor contacto y por lo tanto mayor estímulo y que la cabeza crezca. Podemos poner también un par de tornillos para tratar de mejorar, pero tengan presente que esto no es un tratamiento definitivo, eso mejora, pero probablemente en un tiempo X se tendrá que operar, pero eso le puede ayudar a que por lo menos tengamos nosotros un buen terreno para poder trabajar. Imagínense, por ejemplo, que el acetábulo normalmente es como si fuera, a ver, como fuera una taza con un huequito. Entonces ahí pueden ustedes meter su puño tranquilamente, pero si este acetábulo es plano, con la cabeza no va a poder impactarse. Entonces nosotros tenemos que bajar parcialmente, en este caso el acetábulo, para mejorar un arco
y para cuando yo quisiera en un tiempo X ponerle una prótesis, por lo menos voy a tener un buen terreno de anclaje de este implante. Entonces, no es un tratamiento ideal, definitivo, pero nos ayuda en un futuro a mejorar un terreno. Es igual que yo tengo un terreno lleno de piedras y yo quiero cultivar, no me va a servir. Entonces, yo en una primera etapa puedo sacar todas las piedras, limpiar el terreno y en un futuro X plantar. Eso mayormente se hace con este tipo de casos cuando las displasias son bastante complicadas, porque operar alguna vez en estos pacientes cuando ya tienen una edad muy mayor, o sea, estamos hablando de 50, 60 años, son dolores de cabeza, son bien complejos y algunas veces un paciente busca lo que es la exactitud y algunas veces no se puede ofrecer. Entonces nosotros también podemos hacer, si nosotros tenemos un acetábulo adecuado, pero el ángulo cérvico diaficiario que en una persona mayor de 130 grados puede ser de 150 o 160, tenemos una coxa valga, podemos, como se ve en este caso, podemos hacer una osteotomía a nivel del fémur, bajar un poco el acetábulo y mejorar su angulación. Por lo tanto, si nosotros vemos en este caso un fémur casi recto, hacer un pequeño corte, poner una placa de osteotomía, mejoramos la congruencia de la cabeza con el acetábulo y por lo tanto esta cadera podría durar más tiempo. Si nosotros no le ofrecemos un tratamiento a este paciente, el desgaste va a ser mayor en una exclusivamente parte de la cabeza y por lo tanto el dolor va a empezar a aumentar. Y no estamos hablando de los 40, sino puede ser que a nivel de los 20, 30 ya le esté empezando a doler. Por eso aquí hay que trabajarlo de forma precoz. Otro tratamiento, por ejemplo, vendría a ser la artrosis, artrodesarlo. La artrodesis, por ejemplo, nos condiciona, como se dice, pues fijar la articulación como se ve en este caso, no va a haber dolor, pero no hay movimiento, el movimiento se sacrifica. ¿Cuándo nosotros podemos artrodesar? ¿Cuándo es la indicación ideal para artrodesar? Cuando la etiología de esta alteración es infecciosa. Si nosotros tenemos un proceso infeccioso como una tuberculosis, por darles un ejemplo, en una tuberculosis tenga presente que todos los implantes que nosotros podemos colocar, como son las prótesis, no pueden ir cuando esté infectado, porque si se infecta la prótesis. Por lo tanto, no es una indicación. Tendría que apagarse el cuadro infeccioso para poder manejar un implante metálico. Entonces, si estamos hablando de una artrosis de etiología tuberculosa, y estamos hablando de una persona de 20 o 30 años, tendríamos que manejarlo primero con un espaciador, esperar que no se infecte y tenga presente que la infección siempre quede en el hueso. Una osteomelitis o una artritis séptica puede mejorar un poco el cuadro clínico, pero algunas veces la infección se queda en el hueso. Entonces puede pasar unos 10, 15 años en una osteomelitis y de repente, ¡plac!, se prendió de nuevo la infección. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en utilizar algún tipo de implante protésico cuando hay un proceso infeccioso. Entonces, si tenemos que estabilizar una articulación y estamos frente a un proceso infeccioso que está recién saliendo, y estamos en una persona joven, por darles un ejemplo, y que encima este paciente joven trabaja en cosas en la chakra, por ejemplo, entonces, una prótesis, si supongamos que el cuadro infeccioso mejora, ya no hay infección, le toman sus marcadores de infección y vemos que todo va bien, se le puede poner una prótesis a una persona joven. Pero la prótesis también tiene un tiempo de vida, que es más o menos bien cuidada, entre 15 hasta 20 años, bien cuidada. ¿Significa bien? ¿Qué significa? Que el paciente no tenga sobrepeso, que no haga mucha actividad de peso, o sea, más o menos oficina, por darles un decir, no cargar, no jalar, no hacer actividades deportivas. Y en una persona joven algunas veces esto no colinda con la verdad. Y si encima la persona no tiene estudios y solamente se dedica a cargar en la chakra, esa prótesis se va a deformar, se va a maltratar y puede ser un gran dolor de cabeza. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se puede optar por una artrodesis. Hacemos que el paciente continúe con su actividad de cargar esas cosas y no le va a doler. Pero también hay especificaciones, o sea,
No a todo el mundo se le puede artroezar, no a todo el mundo se le pone una prótesis. Hay que ver cuál es lo ideal y lo mejor para el paciente. Y eso sí, explicarle al paciente qué es lo que se le puede ofrecer y él decidirá cuál de las opciones tomar. No a todo el mundo se le pone una prótesis, no a todo el mundo se le da artroesa, eso sí. Entonces, estos son los reemplazos articulares desde los más antiguos hasta los más modernos, ¿no? Esta es una prótesis, por ejemplo, tipo Thompson, que es una prótesis metálica que en un inicio era una sola unidad, lo que es cabeza, el cuello y el vástago, que era la banana, como se dice, ¿no? Después pasaron estas prótesis parciales, son prótesis, al decir una prótesis parcial, es una prótesis que solamente se trabaja un solo componente, que vendría a ser el femoral, y no se trabaja nada en relación al acetábulo. Las prótesis tipo Müller que después salieron son prótesis totales. Acá vemos la cabeza, el cuello y el vástago, pero también tenemos como un casco. Este casco es el que va específicamente en el acetábulo. Por lo tanto, tengo dos componentes, el componente acetabular y el componente femoral. Esto sí se llama una prótesis total, cuando tengo dos componentes. Pero también existen prótesis con cemento y prótesis sin cemento. Las prótesis con cemento normalmente nosotros las utilizamos cuando los implantes o la calidad de hueso es buena. Cuando el hueso es bueno, puedo utilizar una prótesis sin cemento. Pero cuando el hueso es malo, de mala calidad, para que mis implantes se fijen mejor al hueso, tengo que usar el cemento. Algunas veces nosotros utilizamos también la edad como punto de quiebre para definir si usamos cemento o no, pero ahora la traumatología se está inclinando mucho más para usar prótesis sin cemento porque tiene sus beneficios. Entonces, algunos consideran de 6,5 para arriba cemento, de 6,5 para abajo sin cemento. Pero como les digo, va a depender mucho de la calidad de hueso, porque puedo tener una paciente de 40 años con artritis reumatoidea que toma tos de corticoide y el hueso está bienvenido a menos, por lo tanto a este paciente no es candidato a poner una prótesis sin cemento. Se le pone con cemento para evitar que se pueda aflojar, como se dice, el implante. Tengan presente que este implante tiene que incorporarse con el hueso y hacerse una sola unidad para que tenga dureza y firmeza y no se hunde el implante. Entonces, cuando nosotros usamos una prótesis parcial, por ejemplo, una prótesis parcial es para utilizarla en personas que su actividad es mínima, son semi-independientes, se puede decir, que caminan poco, tienen bastante edad, pero su actividad es muy, muy limitada, o sea, se levantan de su cama, se van a la sala, se van a la cocina, salen una que otra vez a comprar, pero su vida es muy, muy, muy pequeña, o sea, no hay mucha movilidad. Por lo tanto, una prótesis parcial puede ser una buena posibilidad. Pero si estamos hablando, y eso sí, pues tendrá sus 80, pues más o menos, ¿no? Pero si es una persona joven, por ejemplo, que tiene mucha vitalidad, y joven estamos hablando de 50 para arriba, una prótesis Thompson no se la voy a colocar porque hace mucha actividad. Por lo tanto, este metal de la cabeza va a empezar a erodar el acetábulo y va a ser un hueco, porque se va a usar mucho. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí se puede utilizar una prótesis total. Una prótesis total es para utilizar en personas que hacen una actividad independientemente, sola. Es un paciente que se cayó, por darle un ejemplo, y se fracturó la cabeza femoral. Entonces, a este paciente sí se le puede poner una prótesis total porque va a seguir haciendo su vida normal. Entonces, hay que diferenciar a quién se le pone un implante X, total, parcial, cementado, no cementado, y esos datos van referentes específicamente al tipo de actividad. Cuando yo haga mis preguntas, porque se las voy a hacer probablemente como cuadros clínicos, voy a poner varios ítems y los ítems van a depender mucho de la edad, va a depender mucho de la actividad y algún antecedente para que ustedes puedan elegir cuál implante es el adecuado. Apúntenlo bien.
Entonces, por ejemplo, esta es una prótesis Thompson, en la cual yo solamente veo el componente femoral, no veo ningún componente a nivel acetabular, está limpio. Una prótesis, o como llaman las cabezonas, que le llaman las prótesis Thompson. Esta es una prótesis total, en la cual vemos que la cabeza, el cuello y el vástago, y también acá vemos con una especie de, bueno, lo que se ve el cemento, es una prótesis cementada. Al ser una prótesis cementada, yo no voy a ver cómo se van a ver los tornillos, porque un componente acetabular con tornillos es una prótesis sin cemento. Pero yo cómo puedo saber que está bien puesta o mal puesta, porque siempre hay una pequeña anteversión. La anteversión yo la voy a poder controlar con este halo metálico que se ve que se encuentra siempre al borde del polietileno, que es como si fuera el casquito, en la cual yo me voy a poder orientar radiográficamente si tengo una buena anteversión. Pero esta anteversión se va a ver específicamente en esta incidencia, si no en una rafia de pelvis, porque aquí en una rafia de cadera yo puedo tener diferente incidencia y me puede salir como bien como mal, pero en una de pelvis en la cual yo veo una posición AP adecuada, yo sí puedo ver en este caso la anteversión. Tiene que tener una buena inclinación y una buena anteversión. Esta es una prótesis, por ejemplo, no cementada, en la cual nosotros hacemos, perforamos, como se dice, pues, no, o fresamos, que es el término que nosotros utilizamos, eh, hacemos un hueco a nivel de acetabular y le ponemos un implante metálico que tiene sus agujeros, ¿no? En este implante metálico van los famosos tornillos que se anclan al implante y al hueso. Y en este implante metálico recién entra el polietileno, que es el plastiquito que se incorpora para que después se pueda unir con el componente femoral. Entonces, cuando yo vea tornillitos, yo veo que es una prótesis sin cemento. Y también, si ustedes ven, el canal femoral también va a estar libre de cemento, es una prótesis no cementada. Si regresamos a la imagen anterior, nosotros vamos a ver que la interfase entre el hueso y el implante, acá hay como una nube. Este es el famoso cemento que incorpora o que une el implante con el hueso. Igualmente acá también se ve cemento en la parte acetabular. Otro tipo de paciente con una artrosis a nivel de la cadera derecha, y en este caso él también se le puso una prótesis no cementada, ¿no? Su techito, que acá no se ve ya el componente metálico acetabular y el componente femoral. Por ejemplo, esta es una prótesis de revisión, una prótesis, al ponerle acá sus cerclajes, que tuvo una fractura, se fracturó y ustedes ven, este es un vástago largo, a comprar los vástagos estándar que nosotros tenemos. Algunas veces cuando tenemos fracturas periprotésicas o una paciente que tuvo una prótesis y se fracturó por causa X, caídas o qué sé yo, tenemos que reintervenirla o hacer lo que nosotros le llamamos un rescate de cadera. Por lo tanto, por ejemplo, en este componente acetabular que era no cementado, se le cambia y se le pone una prótesis con cemento, porque también la calidad del hueso es diferente. O sea, ¿qué beneficia una prótesis con cemento y una prótesis sin cemento? Cuando yo pongo una prótesis sin cemento, yo voy a tener mayor stock óseo cuando quiera hacer una segunda intervención, porque solamente voy a sacar el implante. Cuando yo utilizo una prótesis con cemento, va a haber un espacio entre hueso y implante, que es el cemento. Entonces, para que yo pueda poner nuevamente otro implante, tengo que sacar el implante, tengo que también sacar la interfase de cemento, por lo tanto, el stock óseo va a ser cada vez menor. Entonces, si yo calculo que a un paciente le dure su prótesis 15 años y lo opero a los 50 años, probablemente a los 65 se tiene que estar reoperando. Y al sacarle el implante y sacarle el cemento, tengo que ponerle un implante un poco más grueso. Y al ponerle cemento, el stock óseo va a ser nuevamente cada vez menor. Y si este paciente lo opero por una tercera vez, ya no voy a encontrar a lo mejor hueso. Por eso se precisa que en los pacientes jóvenes, en las cuales probablemente se opere una segunda o una tercera vez, las prótesis sin cemento son lo ideal, porque el stock óseo o el hueso
no se va a maltratar mucho. Eso tengo presente. Entonces, estos son los famosos espaciadores, que son como unas prótesis cuando nosotros tenemos infecciones, porque las caderas, uno de del terror del cirujano de prótesis es la infección. Felizmente a mí no se me han presentado ninguna infección hasta ahora, y para eso hay que tratar de ser bien meticuloso, tratar de hacer los tiempos cortos, darle una buena cobertura de antibiótico, buscar un buen candidato para una prótesis. Por darle un ejemplo, las prótesis no se pueden operar a cualquier persona, ¿no? O sea, un paciente de 180 kilos no es candidato a una prótesis porque por la grasa, por el peso, se puede aflojar, se puede infectar, o sea, o el tiempo de vida de esa prótesis de los que 15 años que podrían ser, a lo mejor solamente le duran 5. Entonces, pacientes hay que buscar candidatos ideales para evitar problemas posteriores, ¿no? Hay algunos casos que dicen, no, hay que operarlo, doctor, opéreme nomás porque me duele, pero ¿cuánto tiempo le durará la prótesis? ¿5 años, 10 años, 15 años? Y operarle para 5 años, creo que no vale la pena, ¿no? Entonces, todos mis pacientes que yo opero de prótesis, trato de que su peso lo bajen lo máximo posible, ¿no? O sea, tener un peso ideal, ¿no? Un paciente mide 1,70 m, su peso entre 70, máximo 80, si no, yo no me meto a operar, ¿no? Y de acuerdo a eso también nosotros usamos una disciplina del paciente para que por lo menos sea consciente de lo que tiene y que pueda cuidar su implante. Yo he visto casos de que pacientes se operan y al año vienen porque se cayeron, hicieron algún tipo de actividad y vienen con el implante roto. Y no significa como se pone un implante metálico va a durar mucho, ¿no? Se puede también romper, se puede fatigar y se puede lesionar. Y para reoperar estos casos sí son un dolor de cabeza. Entonces, estos espaciadores normalmente nosotros cuando vemos un proceso infeccioso, se saca el implante acetabular, se saca el implante femoral y se pone que es un cemento con antibióticos para evitar que la fibrosis rellene o se meta, o por lo menos tener como ese espaciador, el espacio de la prótesis, cuidarlo para que no se meta otra cosa. Entonces, esos espaciadores pueden durar tranquilamente 6 meses hasta que el cuadro clínico infeccioso haya mejorado y ahí nuevamente optar nuevamente por una nueva prótesis. Pero también, como les digo, si se reinfectara por una segunda o una por tercera vez, la cadera quedaría en el aire, como un Girlestone, ¿no? Por ejemplo, en el hospital he visto casos en los cuales han habido infecciones de prótesis, le han puesto su espaciador y se supone que a los 6 meses se lo tendría que retirar, tenía 2 años con su espaciador y no le molestaba mucho, pero el espaciador, al ser una superficie dura, empieza a erodar un poquito lo que es el acetábulo y lo estaba empezando a deformar. Entonces, si el paciente anda con su muleta o no hay mucha descarga en esa zona de la cadera, podría ser una buena opción, pero esto no reemplaza una prótesis, o sea, esto es momentáneo hasta que el cuadro inflamatorio mejore, y ahí se pasa nuevamente a una prótesis, pero no es como un tratamiento definitivo este espaciador. Entonces, pero las complicaciones de una prótesis, porque dicen, no, la prótesis es lo mejor, tengan presente que la prótesis es lo último que se debe hacer como tratamiento. Primero tengo que trabajar con su peso, puedo hacer una osteotomía, puedo hacer no sé qué, no sé cuánto, y si ya todo no funciona, recién voy con la prótesis. ¿Por qué? Porque mi prótesis, por ejemplo, se me puede luxar. Si mi musculatura no es adecuada, se puede luxar. Se puede infectar, como les menciono. La infección Dios mío, es lo peor que nos puede existir. Como complicaciones también puede haber lo que es la trombosis venosas profundas, los tromboembolismos pulmonares. Para eso antiguamente no se utilizaban estos medicamentos antitrombóticos. Antes se le ponía la prótesis y así nomás. Ahora hay esquemas para prótesis de cadera, se le pone más o menos 30 días de anticoagulantes orales, por ejemplo, y de rodilla 15 días. Hay protocolos porque han pasado y les cuento un paciente cuando yo era residente de primer año, un paciente se operó de una prótesis de cadera, al día siguiente le pasamos visita,
paciente hablaba de lo más normal y al mediodía se había muerto, porque le empezó a tener un problema respiratorio, una insuficiencia, y hizo un tromboembolismo pulmonar y nadie le hizo caso porque la estadística que mencionan es muy baja, pero existe. Entonces, desde ese cuadro ya se empezó a utilizar los anticoagulantes para todos los pacientes que se operan de estas cirugías grandes. Al remover mucho componente óseo, pueden botar sus famosos trombos y se pueden complicar los pacientes. Pueden haber también lesiones neurovasculares por entrar a superficies muy profundas como el acetábulo, los separadores que son en este caso los Hotman, que tienen como una pequeña naricita, pueden lesionar la arteria, que sí me acuerdo a mí, por ayudar a un colega, el residente mete muy fuerte el Hotman y rompe la arteria y tuvo que traer el vascular a repararlo, la arteria femoral, o también puede comprimir algún nervio y pues el paciente sale tranquilo, pero el pie medio muerto, entonces hasta que se regenere tiene otro problema, ¿no? O hasta se puede morir el paciente, ¿no? Pues hay muchas causas, o sea, no es que la prótesis sea lo mejor, tiene sus complicaciones, por eso, bien estudiado un paciente en buena hora, ¿no? Este es un paciente con un tromboembolismo, por ejemplo, ¿no? Una trombosis venosa profunda producto de una manipulación. Vemos que el pie está muy edematizado, rojo, caliente, entonces se tiene que manejar adecuadamente para que el paciente después no se complique. O puede haber también fracturas periprotésicas, o sea, se le pone el implante y por ponerle un implante, porque alguna vez uno tiene que martillar para que el implante ingrese adecuadamente, si no tenemos adecuadamente y alineado adecuadamente el componente femoral, lo podemos fracturar. Y también es otro dolor de cabeza. O sea, hay muchas cosas que nos pueden condicionar o nos pueden maltratar en una prótesis, pero si uno tiene, si ya hace su famosa planificación preoperatoria, uno puede evitarse alguna vez este tipo de problemas. Si yo sé qué tipo de tamaño va a entrar de prótesis, porque ya hice edición, y agarré mi regla, mi centímetro, hice mis calcas en mi papel, le puse la prótesis en calca, encima, calculé, yo puedo saber exactamente qué tamaño de prótesis voy a tener que colocar, tanto en vástago como en acetábulo. Por lo tanto, ya no tendría que estar calculando en la cirugía, a ver, dame la fresa un poquito más, a ver, dame la otra, a ver, vamos a probar con la otra, no, es muy chica, no es muy grande. Entonces, si yo hago una buena aplicación, me evito muchos problemas. Y una planificación, como digo, no se demora mucho. Con 30 minutos de ver bien sus imágenes radiográficas, y para hacer una planificación yo debo tener una radiografía de tamaño normal, mis plantillas de implantes del tamaño normal y empiezo a superponer, hago mi radiografía, pongo mi papel calca o papel de cebolla, dibujo bien dónde va a estar ese tablo todo y ya bien dibujado pongo encima mis plantillas y calculo más o menos qué tamaño va a ser mi implante. Entonces es un proceso que lo hacen normalmente los residentes para que eviten algún tipo de problema en su futuro. Y bueno, y al final les ayuda también a planificar cómo se hace una cirugía, en este caso un reemplazo articular. Entonces, el otro gran problema de degeneración articular tenemos lo que es la rodilla. Y la rodilla, tenga presente que es una lesión, es la más frecuente, es una articulación grande, pero muy desprovista de protección, o sea, es muy vulnerable a las lesiones. Entonces, también llamada gonartrosis, ¿no? Normalmente en estas deformaciones que nosotros tenemos, la imagen característica, o sea, la ectoscopía del paciente es como que estuviera en paréntesis, nosotros le llamamos una coxa vara. La coxa vara es la deformación más frecuente de una gonartrosis. No significa que sea la única, porque también puede haber un coxavalgo, o sea, la pierna como un X que se va hasta afuera de las piernas, ¿no? No es frecuente, pero lo más frecuente es el varo. Y si nosotros tenemos un recordario de anatomía, la rodilla tiene tres compartimentos: compartimento femorotibial externo, femorotibial interno y el femoropatelar. Estos tres compartimentos me van a ayudar mucho para los tratamientos que yo voy a tener que decidir. Pero si yo tengo un genu varo, el compartimento que se afecta principalmente es el interno, femorotibial interno, o sea, está pinzada.
como se ve en este caso. Y eso sí, un dato. Normalmente cuando tomen radiografías a estos pacientes, que no se lo tomen echado, porque cuando tú echas a un paciente ya no hay presión, y por lo tanto, si no hay presión, este pinzamiento desaparece. Si yo al paciente lo hago pisar con el mismo peso, puede ser que esta imagen, como se ve de este paciente, se tome el pensamiento que yo estoy buscando para dar mi diagnóstico, va a ser el correcto. Entonces hay muchos pacientes que siempre vienen a la consulta, pueden venir con una radiografía normal, y dicen, no doctor, pero no tengo nada, estoy bonita, está mi radiografía, pero si tú lo haces pisar y le tomas radiografía parado al paciente, eh, probablemente vaya a ver esa imagen, ¿no? Ahora que me acuerdo cuando estábamos de residentes, a un residente le mencionaron que en este tipo de pacientes tenían que tomarle una radiografía de pie, y en la siguiente cita que vemos al paciente le habían tomado una radiografía del pie frontal y del pie, ¿no? O sea, no estaba para el paciente, sino del pie, y bueno, pues, sin comentarios. Entonces, en la gonartrosis del cuadro clínico también, el síntoma principal es el dolor, lo más característico, y que cuando uno flexiona y estira, suena como canchita, como dicen, ¿no? Entonces, la gonartrosis del cuadro clínico principal es el dolor, va a haber una alteración en la marcha, una sensación de, a lo mejor un poco de inestabilidad, rigidez en los movimientos porque hay dolor, va a haber un poquito de aumento de volumen, porque también estamos hablando de que el tejido sinovial, si está un poco hipertrofiado, puede ser que haya derrame articular. Como no hay movimiento, va a ver los músculos lo van a trabajar también, van a estar un poquito atrofiados. Si uno compara los cuádriceps de un lado con el otro, va a haber una gran diferencia. Cuando uno palpa, la tonificación va a ser diferente. Y como digo, el varo es lo más característico. Como se ve en esta imagen acá, el compartimento interno está afectado y por lo tanto el varo se va a estar presente. Entonces, normalmente nosotros, ¿cómo nos podemos ayudar para dar estos diagnósticos precisos? Siempre igualito aquí también la radiografía, la axial, la frontal y la lateral, nos ayuda casi que en un 95%. Entonces, yo puedo ver una radiografía y veo, bueno, acá está el compartimento afectado, el medial, el lateral, y en la lateral tengo que ver el fémuro patelar, ¿no? Pero también hay que determinar cuál es la causa, porque yo digo, ya tengo una gonartrosis, pero yo no sé si es infecciosa o no. Entonces, para eso nos puede ayudar la gamografía, para poder definir si estamos hablando de un proceso activo. Podemos también encontrar la zona caliente, por ejemplo, estamos pensando en una osteomelitis también. Entonces, la gamografía nos va a haber una hipercaptación, por lo tanto, también podemos pensar ahí definir qué es lo que le podemos ofrecer, o soldarle la cadera o atravesarla, o ponerle su prótesis, o hacerle una osteotomía, dependiendo cómo esté. Entonces la tomografía también nos ayuda mucho para ver qué tan comprometido está la parte en la cual vamos a trabajar. Si esta es una tomografía en la cual vemos una degeneración tanto en la imagen lateral como en la parte frontal, pero en la radiografía este es el mismo paciente, ¿eh? No se ve tan deformada, no se ve tan maltratada. Dicen, no, pero no tiene nada, casi está bien, pero si uno ve a nivel de la tomografía, podemos ver una deformación y hasta ausencia de algo que en la radiografía a lo mejor no la podemos encontrar. Una resonancia magnética ya me parece muy, muy exagerado, pero se le puede solicitar si tenemos muchas dudas, ¿no? O a lo mejor puede ser un problema tumoral también, y la resonancia también nos saca de dudas, porque no se ve muy clara la cosa. Y una artroscopía, o sea, entrar a meter un artroscopio para mirar lo que está muy degenerado, ya me parece ya jalar los cabellos, pero está indicado para confirmarlo, ¿no? Pero la artroscopia es un examen invasivo para dar un diagnóstico que con una simple radiografía tranquilamente podríamos dar el diagnóstico certero. Entonces, ¿qué podemos hacer de tratamientos también acá, no? El tratamiento dietético es una buena opción para que la presión en las articulaciones, en este caso de las rodillas, pueda disminuir o pueda mejorar. La terapia física, el ejercicio, por ejemplo, la bicicleta, la natación, puede ayudar bastante. El uso de los medicamentos antiinflamatorios o analgésicos también pueden ayudar para que la calidad de vida del paciente sea mejor. Y acá también vienen lo que son las famosas infiltraciones. ¿Qué cosa es una infiltración?
La infiltración acá es, en teoría, la mezcla de silocaína sin epinefrina más la mezcla de un corticoide de depósito. ¿Qué hace cada cosa? La silocaína hace que haya un adormecimiento de forma rápida y el corticoide de depósito hace un proceso inflamatorio, que no haya inflamación en un tiempo mayor. Estamos hablando de 1 mes, 2 meses. Entonces, si yo mezclo los dos, el paciente puede venir cojeando, yo lo infiltro y el paciente, por el efecto de la anestesia, ya no le va a doler. Entonces el paciente le va a decir, doctor, usted es maestro, usted es un mago, un genio, me quitó el dolor. Pero el dolor es una reacción de algo. Si yo adormezco esa articulación y realmente no tengo bien claro el diagnóstico, porque puede ser también que tengo un menisco roto, tengo algo por el estilo, el paciente no le va a doler y por lo tanto va a hacer más actividad. Cuando el efecto de este menjurje que le han infiltrado desaparezca, el dolor va a ser el triple. Por lo tanto, ¿hicieron algo bien? No creo, ¿no? Pero si yo tengo el diagnóstico definido, una artrosis, y ya no hay ni vuelta que dar, pero el paciente no se quiere operar porque tiene un problema de fondo X o qué sé yo teniendo ya el diagnóstico certero, yo sí le podría infiltrar para que su calidad de vida de la persona pueda mejorar. Tenga presente estudios en los cuales si uno infiltra más de 3 veces una articulación, tiene la probabilidad que estos medicamentos condicionan atrofia o adelgazamiento ligamentario y estos ligamentos se pueden romper. Por ejemplo, si yo infiltro la rodilla, mi cruzado se puede romper tranquilamente si estamos hablando de una tercera o cuarta infiltración. Por lo tanto, si yo voy a infiltrar, tengo que infiltrar cuando ya hice todo, como se dice. Es como tener una pistola con balas. Y estas balas me tienen que durar hasta el final. O sea, no puedo infiltrar hoy día, la siguiente semana otra y la siguiente semana otra. Si ya no le duele mucho al paciente, no, pues no. Hay que tratar de ser lo más certeros en la infiltración. Entonces, si el paciente viene muy dolorosa con un diagnóstico ya definido, yo lo puedo infiltrar, el paciente le quito el dolor, que siga haciendo su baja de peso, su muleta, y el dolor del paciente tranquilamente puede estar 1 año sin dolor. Y si vuelve nuevamente con el dolor, poderlo infiltrar por segunda vez o tercera vez, pues qué sé yo, pero que los espacios entre infiltración y infiltración sean lo más alejado posible. No infiltrar, como he visto casos que infiltran seguidito, pues, y después el paciente viene con una rodilla muy inestable porque el ligamento cruzado se rompió. Entonces no es lo adecuado. Ahora existen, por ejemplo, el famoso ácido hialurónico, que son medicamentos preventivos para mejorar un poco lo que es la lubricación articular y mejorar un poco lo que es la calidad de cartílago. Pero también esos son como preventivos, no son como curativos. Por lo tanto, estos medicamentos se utilizan para prevenir en personas, en los maratonistas, en los que hacen mucha actividad deportiva, en los que hacen full deporte, como se dice. Esos medicamentos pueden ayudar a mejorar un poco lo que es la lubricación articular. Entonces, bueno, y también han salido muchos medicamentos referentes a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de prevenir? Pero ya cuando estamos hablando de una artrosis en sí, va a depender mucho de qué tan maltratada esté la articulación para definir qué es lo que le podemos ofrecer. Pero ¿qué pasa si el paciente ya viene con dolor, le hemos puesto muchas cosas y no mejora? Algunas veces la artroscopía para hacer una limpieza o un toilet está indicado, pero no te va a curar, pues, ¿no? O sea, porque solamente vas a entrar, vas a hacer un raspadito, vas a sacar los ratones articulares, vas a sacar un poquito lo que es el tejido sinovial irritado, entonces puede que calmarle parcialmente las molestias, pero no lo estás curando, es decir, solamente le estás dando como un tratamiento para que las molestias puedan ceder parcialmente. Cuando yo le ofrezco hacerle una osteotomía, si se acuerdan, la rodilla tenía 3 compartimentos. Cuando de los 3 compartimentos solamente está afectado un compartimento, normalmente el fémuro tibial interno, y hay una buena flexión y extensión, sí se puede hacer una osteotomía. Pero si yo tengo un solo compartimento afectado, pero la flexión y la extensión está limitada, tenga presente que la osteotomía solamente va a trabajar en un solo eje, no en 2 ejes. Y ahorita les voy a explicar.
cuando se hace una artrodesis, cuando hay procesos infecciosos, y cuando se pone una prótesis en el resto de los demás pacientes, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos hablar, por ejemplo, en las osteotomías. Si yo tengo un paciente, por darles un ejemplo, en este caso, con pinzamiento interno, entonces yo puedo hacer una osteotomía niveal y mejoro el eje de lo que está en varo, lo alineo. Pero si este paciente tiene una alteración, o sea, no puede extender la rodilla, yo no trabajo a nivel de ese componente. Entonces, si yo le hago una osteotomía y el paciente está la rodilla flexa porque no puede extender, no lo voy a mejorar en ese movimiento porque no lo estoy trabajando. Yo estoy trabajando solamente en mejorarle el eje, mirando de delante para atrás, el varo, nada más. Por lo tanto, si la flexión y la extensión está comprometida, la osteotomía tampoco es una indicación para ese caso. Entonces, las osteotomías, por ejemplo, que se dan, yo puedo tener un genuvaro, como se ve en este caso, algo normal y un genuvalgo, ¿no? Entonces hay osteotomías que se utilizan a nivel de la tibia, hay osteotomías que se hacen a nivel del fémur, en las cuales nos pueden dar una mejor estabilización. Antiguamente, por ejemplo, uno decía, ¿no? Cuando hay varo, se trabaja en la tibia, cuando hay valgo, se trabaja en el fémur. Pero ahora los implantes que salen al mercado, antiguamente se hacía una osteotomía y se cerraba el hueso, o sea, lo que es una osteotomía de sustracción, como se ve en la imagen anterior. Sacaba un pedazo de hueso y levantaba el hueso y ¡plac! Se alineaba, pero sustraía un pedazo de hueso. En este caso, por ejemplo, hay ahora osteotomías de sustracción y de adición. Adición cuando yo estiro el hueso y esto se va a rellenar de injerto. O sea, no cierro el hueso, sino lo abro y va a quedar un espacio. Y este espacio se rellena con hueso, con injerto o con el mismo sangrado del paciente que después se forma hueso. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber puesto este tipo de grapas de Coventry antiguas. Entonces, normalmente se hacía con este caso, yo tengo un compartimento interno afectado, hago una osteotomía de sustracción, alineo el hueso y lo fijaba con la grapa de Coventry. Pero estas grapas de Coventry que se usaban antiguamente tenían que tener un yeso para que esto pueda consolidar. El uso ahora de las placas con tornillo hacen que mi movilización precoz sea dada, por lo tanto, evitar la rigidez a nivel de la articulación. Entonces, estos pacientes yo los puedo mover precozmente. Cuando tienen, esto es una placa antigua, pues ya medio adaptada. Ahora las placas que tienen son placas específicamente para osteotomía, que me pueden dar una posibilidad de movilización precoz de la articulación y por lo tanto que el paciente evite, como se dice, la terapia física o que se vuelva rígida la articulación. Con las grapas de COVID, que son unas antiguachas, eso no se podía ofrecer. No se le ponía, tenía que ponérsele un yeso por mes y medio o a 2 meses hasta que haya consolidado y recién mandarlo a terapia física con la rodilla rígida. Acá, por ejemplo, en este tipo de osteotomías que nosotros tenemos, que son placas modernas, vemos, por ejemplo, una adición con espacio libre y si vemos después cómo se rellena solo, ¿no? Y mejoramos lo que es la alteración a nivel de la articulación. Igualmente, a nivel de la parte superior, en el caso del fémur, podemos también tener placas de osteotomía. En adición, hacemos un corte, abrimos con un angulímetro, porque para esto hay que también saber hacer una buena planificación para ver cuánto lo voy a abrir, cuánto de grados debo tener esto para que el eje se alinee. Pongo mis placas con tornillos, como se ve acá. Este es el famoso angulímetro que me puede decir exactamente cuántos grados voy a tener. Entonces, para esto también se tiene que planificar, hacer líneas tanto en fémur como en la tibia, y si es posible, calcular con el goniómetro y definir cuánto tenemos que mejorar para que el genuvalgo, que en este caso existe, porque acá este es el fémur y la tibia se va hacia afuera, el valgo mejore. Yo hago un corte aquí y tiro la pierna hacia adentro. Por lo tanto, este espacio va a abrirse y se va a rellenar, me va a dar la posibilidad de poder mejorar el eje del paciente.
Pero ¿qué pasa si no puedo hacer una osteotomía porque tengo 3 compartimentos afectados y si encima está con un antecedente etiológico de división? Se artroeza. Entonces, ¿cómo podemos artroezar? Poniendo tornillos cruzados, como en este caso, poner un fijador externo, porque estamos hablando de un proceso infeccioso, o ponerle un clavo endomedular desde el fémur hasta la tibia, ¿no? Como un anticucho. Entonces, puede ser posibilidades para artroezar siempre y cuando tenga el diagnóstico en la cual yo no le pueda ofrecer algún tipo de tratamiento un poquito mejor, ¿no? Igualmente acá cabemos con un fijador externo, hacen que la articulación se fusione. Al fusionarse, el paciente va a perder lo que es el movimiento, pero va a poder pisar, va a poder cargar, lo que no puede con una prótesis, ¿no? Acá le han puesto una doble placa para darle mayor estabilidad, pero me parece mucha ferretería, pero también está indicado. O ponerle un clavo endomedular con bloqueo arriba y abajo para que esta rodilla, como se dice, se pueda fusionar de forma adecuada. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver en relación a las rentas articulares, esta es una prótesis total de rodilla, este es el componente femoral, el componente tibial, el componente patelar, pero en Perú nosotros tenemos una escuela en la cual el componente patelar normalmente no se usa más o menos estos 2 compartimentos más. Hay otros países, por ejemplo, que sí usan sí o sí, por ejemplo, el componente patelar, que es en Colombia, por ejemplo, pero depende de las escuelas, ¿no? Entonces, es una prótesis que tiene un vástago. Normalmente las prótesis primarias son como este tipo. Tenga presente que aquí hay que tallar el componente femoral, porque esto es como si fuera un molde. Se talla el fémur y esto se incrusta. Igualmente acá se talla el componente tibial y se incrusta el componente tibial y este es el inserto que va a ir en comunicación, en este caso con el metal del fémur, con la tibia. Tengan presente también, para poner una prótesis de rodilla, hay que sacar un segmento óseo, y si esto se infecta, me va a quedar un hueco. Y si me queda un hueco y no tengo que poner, aparte va a quedar un acortamiento y voy a lo mejor fusionar la articulación. O sea, por eso, un reemplazo articular puede ser muy bueno si es que va bien, pero si se infecta o se complica, es un gran dolor de cabeza porque el paciente normalmente para este tipo de implantes busca movimiento, seguir haciendo su actividad normal y ya tener una rodilla o un miembro más corto y encima que no se mueva, y es lo que el paciente no buscaba, pero eso sí, cuando se le ofrezcan estos tratamientos, hay que especificarle los beneficios y las posibles complicaciones. Algunas veces uno por querer operar no le explica nada y cuando pasa la complicación el paciente empieza a reclamar. Entonces, si el paciente está consciente del beneficio y de las probables complicaciones, yo creo que no va a haber problema médico legal. Entonces, en este caso tenemos un paciente con una prótesis unicompartamental y una prótesis bicompartamental. Acá, por ejemplo, se han presentado estos casos, pero también en este caso pudo haberse utilizado lo que es una osteotomía. La osteotomía, como se dice, nos puede durar para 6 o 8 años o hasta 10 años, como dice, está bien pagada, ¿no? Es mejor tener una articulación natural que una articulación artificial. Si el paciente, por ejemplo, tenía 50, 50 y pico años, ¿no? Y le hacen una osteotomía y recién a los 60, 65 se está poniendo su prótesis de rodilla, probablemente sea su última prótesis. Pero si a los 50 le pusieron la prótesis y se tenga que reoperar, todas las prótesis de rodilla usan cemento. Entonces, acá no es que entran así, le sacan el stock, qué sé yo, es un poco más complicado. Pero también las prótesis de rodilla, como se ve en este caso, con una artrosis bicompartimental, el medial y el lateral están afectados, se puede poner tranquilamente su prótesis, como se ve acá, una primaria, de forma adecuada. Pero, ¿qué pasa? Acá también tenemos otro paciente con un compartimento afectado, pero el otro también, su implante protésico, bonito, contento, todos felices, todos contentos, pero también hay problemas que se pueden pasar.
Tengan presente que estas prótesis que ahorita les acabo de enseñar, que son las prótesis primarias, se estabilizan con los ligamentos. Por lo tanto, si yo tengo mis ligamentos colaterales y mi cruzado adecuado, no hay problema, se puede usar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una rodilla que es inestable? ¿Qué significa eso? Que tengo una rodilla que mis ligamentos están malogrados, rotos. Entonces, como en este caso, una rodilla que ya hasta se va al valgo porque el ligamento está muy venido a menos, una prótesis primaria no sirve. En este caso sí se utiliza lo que se llama una prótesis tipo bisagra, con lo que es la marca Lin, que es una prótesis, en la cual el componente femoral y el componente tibial se incrustan los dos y forman como si fuese una especie de bisagra. Este tipo de prótesis, que también es bien carita, no necesita ningún ligamento. Esta trabaja sola. Aquí que el ligamento, pónganme todos los ligamentos, eso está indicado para eso. Mientras que las primarias necesitan los ligamentos para estabilizarse, la prótesis abisagrada no necesita ayuda de nadie. Ella misma se baila sola, pero sí es más cara. Estas prótesis tipo bisagra son las que se utilizan como para los rescates, o sea, cuando las prótesis primarias fallaron, pasó algo raro, no sé, como se dice, la última opción de tratamiento. Si esta se malogra, no hay más. Ahí hay de frente a retrocesarlo, hacerle otra cosa, pero no hay otra opción más de tratamiento, porque estas prótesis tienen muchas cosas mejores que la anterior, pero tiene sus indicaciones. No a todo el mundo se le puede ofrecer. Porque si yo le ofrezco primeramente como primera opción esta y me va mal, ya no tengo otra opción más para usar. Es como que yo de frente uso un antibiótico de cuarta generación, una cefalosporina de cuarta generación para una neumonía y el paciente hace resistencia a ese medicamento, yo no tengo más que usar. Por eso en este caso siempre se utilizan dependiendo también del grado de lesión. Por eso alguna vez uno pide tomografías para ver qué tan alteradas están las estructuras óseas, para ver qué tipo de prótesis voy a utilizar, y también hacer un buen examen clínico para determinar cómo está la parte ligamentaria. Si los ligamentos están muy venidos a menos, de una primera opción sí se le podría ofrecer ese tipo de prótesis. Pero si yo veo que los ligamentos están estables, tranquilamente una prótesis primaria puede ir sin ningún tipo de problema. Pero también las prótesis, si yo no tengo, por ejemplo, insuficiencia ligamentaria o inestabilidad de rodillas, se me puede luxar la prótesis. O si el hueso es de mala calidad, se puede fracturar. O sea, las complicaciones siempre están dadas en ese tipo de cirugías. Por eso se trata de tener y hacer una buena planificación para evitar que estas cosas puedan suceder. Si yo tengo un paciente con inestabilidad ligamentaria, poner una prótesis primaria es un error total. Aquí iría una prótesis con bisagra. Pero por eso hay que hacer un buen examen clínico, una buena evolución para evitar esos problemas. Y la infección, siempre metida por ahí, nos puede condicionar que sea un gran dolor de cabeza. Acá se le ha puesto un espaciador artesanal, como si fuera un cuadrado, para evitar que no se llene. Estos también son los espaciadores a nivel de la prótesis de rodilla, que también se pueden colocar hasta que el cuadro infeccioso mejore y al sexto mes o al octavo mes poder intentar poner nuevamente otra nueva prótesis, siempre teniendo sus marcadores inflamatorios que estén bajos. Entonces, el BCG y el PCR nos ayudan a poder ir controlando cómo van sus procesos inflamatorios. Pero como digo, es un gran dolor de cabeza porque el paciente algunas veces viene para que le pongan su prótesis contento y feliz, y alguna vez manejarse por 8 o un año de evolución, 8 meses o un año de evolución, con un proceso infeccioso, que hay drenaje, que esas cosas, es un para el paciente. Este es un caso, por ejemplo, que nos llegó al hospital una señora de provincias, de 70 años creo que tiene. Esta no es una pelvis, estas son sus rodillas. Casi un cóndilo está ausente, tiene todos los platillos deformados, y estas son las laterales. Y esta es la imagen que tiene, ¿no? Es un paciente, caso difícil, que no se le quiso trabajar, porque es un paciente que también por la alteración de sus rodillas no caminaba hace un año.
Entonces sus músculos, en este caso sus cuadritos, estaban bien atrofiados. Entonces, y si ustedes ven la deformación que tiene sus rodillas, la calidad de hueso, la calidad de piel, no creo que sea la más adecuada. Por eso este es un caso en el cual lamentablemente nosotros no quisimos optarlo por un tratamiento quirúrgico. Aquí se tendría que utilizar unas prótesis tipo tumorales que son con resección y estas cosas, pero si las estructuras musculares o el paciente no va a caminar, porque también hace un año que no camina, no creo que se acuerde a caminar, hacer una cirugía tan costosa, tan laboriosa, para que no las uses como comprarse un Ferrari y no siquiera sacarlo solamente el domingo por 30 minutos y manejarlo a 30. O sea, no vale la pena. Entonces, es mucha cosa para que el paciente no pueda tenerla, ¿no? O sea, pero en este caso son casos bastante complicados para poderse manejar. Por la edad, por la musculatura, también hay que ser realistas en decirle al paciente qué es lo que le puede beneficiar o cuál puede ser que le hagamos y todo se vaya al agua, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se le pueden decir al paciente, pero al final es el que decide también este tipo de cirugías, es el familiar y el mismo paciente siempre y cuando esté coherente. No todo es lo ideal, no todo lo que se hace es bien o todo lo que se hace es mal. Si el paciente acepta, porque eso sí, si el paciente no firma el consentimiento o no aprueba lo que se le va a hacer, aunque sea lo mejor, no se le toca. O al contrario, ¿no? El paciente puede exigir una cosa que en este caso que se opere, pero si la evolución no va a ser buena, el médico también puede decidir no tocarlo. Depende mucho de cómo se conceda eh, o se converse con las personas para que puedan decidir lo mejor para el paciente. Bueno, creo que es la última. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Están con hambre. Doctor, el tratamiento para casos difíciles de gonartrosis. Si nosotros tenemos casos muy complicados, como en este caso, yo lo mandaría al médico que hace más rodilla y definiría qué es lo que hace. Yo, por ejemplo, yo no hago prótesis de rodilla, pero yo hago prótesis de cadera. Si es que el paciente vemos que sí puede tener un beneficio, normalmente nosotros en este tipo de casos, a través del chat, normalmente nosotros nos podemos comunicar con médicos que tienen más experiencia en estos casos y definen si es beneficioso o no es beneficioso una cirugía. Yo me acuerdo un caso de una paciente, chica de 20 y pico años, tendría 20, 22 años, que tenía una deformación en el pie por una osteomelitis del tobillo y tenía un pie deformado, tenía la tibia fusionada con todos los huesos del tarso y no tenía movimiento y tenía osteomelitis. Había una úlcera, había en zona de presión. A este paciente, por ejemplo, venía para por lo menos mejorar su posición del pie para que pueda pisar. A este paciente la presenté en la Sociedad Peruana de Pie y Tobillo y lo vieron los mejores especialistas de Perú y lo que decidieron fue amputación, porque no había ningún tipo de tratamiento ni aquí ni afuera que le pueda mejorar la estructura del pie. Anatómicamente podía quedar bonito para la estética, pero funcionalmente no iba a servir. Entonces a esta chica la llegamos a amputar, la amputé yo, y ahora está haciendo su actividad de forma normal y está contenta porque ya tiene su prótesis y hace su vida, se va al gimnasio, esas cosas, y está de lo más contenta. Entonces, no significa que se tiene que hacer algo algunas veces, o sí o no. Depende mucho también de la experiencia. Si yo no lo puedo manejar adecuadamente al paciente, puedo buscar opiniones, pero como le digo aquí, el que define mucho es el paciente. Si al paciente se le dice realmente cómo es, porque también yo no le voy a decir al paciente, ¿sabe qué? Usted va a quedar normal, va a caminar como normal y va a bailar. Y si no queda así, ¿quién tiene la culpa? Si no queda así, ¿a quién le echan la culpa? Al cirujano, pues. Entonces, siempre el paciente hay que ser realista con lo que tiene y hay que también siempre tener sus limitaciones. Uno no sabe todo. Yo no hago tampoco artroscopía, por ejemplo, ¿no? Yo no me voy a meter en algo que yo no sé, pero siempre hay que ser realista y hay que decidir y hay que mandar al paciente al que
tú crees que es el que mejor lo pueda tratar. Si yo tengo un caso complejo, lo derivo al médico que hace más esa especialidad para que él nos pueda orientar. Si él dice, no se hace nada, ya, pues, ¿qué más le puedes ofrecer, no? Pero siempre hay casos en los cuales uno no es todista, uno siempre se dedica a algunas cosas específicas, pero siempre hay que ser coherente con sus actos, ¿no? Si yo no lo puedo hacer, lo tengo que derivar, no por querer ganar un poco más de dinero, estamos hablando en la cuestión particular, lo hago sí o sí, no. Hay que ser un poco como si se puede ponerse en el caso de la otra persona y ver que el tratamiento sea lo más adecuado y lo más correcto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. disculpe, ¿qué es la operación de Gillestone? La operación de Gillestone es, por ejemplo, si yo tengo un dolor muy intenso en la cadera por una artrosis, yo agarro, corto desde el cuello o la base entre el trocánter mayor, o sea, del cuello, hago un corte, saco la cabeza con su cuello y lo cierro, nada más. Esa es técnicamente la operación de Gillestone. Dejo la articulación flotante o balante. Como ya no hay fricción de la cabeza con el acetábulo, ya no le va a doler. Pero esta cirugía se hace específicamente en personas que están postradas, que no caminan, solamente para darle una calidad de vida, que no le duelan cuando le están cambiando el pañal o la están movilizando, va a estar más tranquila. Eso no se hace en gente que camina, porque es un crimen. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, el silencio, si el silencio está ahí, no hay problema. Listo, chicos, entonces, si no hay preguntas, yo creo que le damos